conocí de Dios y ahí me quedé, ¿verdad? Pues quiero decirles que yo vengo de una familia muy bien conformada. Mi padre es un ganadero, un agricultor de los grandes. Mi madre es una maestra de los tiempos pasados, de las que sí pegaban, digo yo. Ahora todo es prohibido, pero esas señoras eran las que marcaban un antes y un después en la niñez de cada uno de nosotros, ¿va? No es que tengo nada contra los maestros, porque mi esposa es maestra, pero antes era una cosa y ahora es otra, ¿verdad? Entonces, pero mi madre era una persona que nunca he escuchado un mal comentario de ella. Era de las personas que si un niño no tenía cuaderno o un lápiz, ella buscaba la manera como conseguirla. Prefería quedarse sin comer que quizás un niño no vaya porque no fuera a la escuela porque no tenía con qué ir. Todo lo contrario de mi papá. Mi papá ya era una persona de que si la miraba de que regalaba un pedacito de cuajada con una tortilla, tiraba aquellas miradas de que correr de los intercambios de caldo. Entonces, por lo general tenemos el decir de que se juntan dos personas iguales, nada que ver. En el caso, ahí en mi casa, pues mi mamá se sacaba el bocado de la boca para ayudar a la gente que no podía. Y yo miré muchas injusticias de parte de mi papá hacia ella, porque mi papá era de las personas que con tal de él estuviera yendo, la demás gente no le importaba. Pero mi mamá era una persona de que, bueno, tiene 15 años de muerta y hasta la vez la gente la vive alabando ahí porque esa señora era, bueno, incomparable, ¿verdad? Todo lo contrario como le digo a mi papá. Y así mismo, en una mata y en un matrimonio, les digo yo, nacimos de todo. Nosotros somos 3 hermanos, yo soy el mayor. Mucha gente dice que solo yo saqué el modo de mi mamá, ¿va? Porque los demás son totalmente diferentes. Pero yo, quizás por la manera de mi madre, siempre traté de inculcar la unidad, por la forma como ella trataba a la gente. Y miré muchas injusticias de parte de mi papá hacia los trabajadores. Cuando yo era niño, yo decía, cuando yo mande en mi casa, aquí en la casa, las cosas van a cambiar. Pero pasó mucho tiempo para eso. Y quiero decirles que yo pasé una niñez sin ningún problema. Problemas de finanzas, problemas de comida, problemas de que me faltaba un lápiz, no, nada que ver. De hecho, yo tuve algunos encuentros con mi papá en mi niñez por eso, porque no encajábamos en el mismo ambiente y era una persona pues, de que porque él proveía todo, él creía que podía hacer todo, podía mangonearlo, como decimos cuando andamos en el mundo. Y muchas veces yo deseé un abrazo de él. Y quiero decirles de que a veces uno, aunque tenga todo, mucha gente nos quejamos y se quejan porque tal vez no tienen un par de zapatos, no tienen un pantalón para, por decir así, para estrenar en Navidad. Yo lo tenía todo. Pero nunca tuve un abrazo de mi papá, nunca. Yo anhelé un abrazo de mi papá hasta como a los 18 años, 19 años por ahí. Y créanme que es duro. Eso fue creando en mí
como un resentimiento hacia mi papá, un odio. Y después pues decidieron mi papá con mi mamá trasladarme de la escuela de ahí de mi pueblo hacia Danlí. Y saqué mi sexto grado acá en Danlí. Y en ese entonces solo había dos colegios en Danlí, un privado y un público. Yo quería estar en el público. Pero mi papá dijo que no, que tenía que estar en el privado porque quien mandaba era él. Entonces, eso fue creando más odio, más resentimiento de mí. O sea, sentía como aquella repugnancia cuando miraba a mi papá. Por eso, porque él no tomaba en cuenta lo que yo decidía, sino que para él era él y él era el único que podía tomar una decisión. Me pone en el colegio privado y yo no me sentía bien. Y yo le decía que me sacara, que si no me iba a aplazar. Y saqué el primer año ahí. Le decía yo a mi mamá que le dijera, porque mi mamá ya servía de puente entre mi papá y yo para poder tener comunicación. Yo solamente el saludo por obligación, pero hasta ahí llegaba. Y de manera iba avanzando el tiempo. Yo le dije a mi mamá, mire, voy a sacar este año ahí, pero dígale a mi papá que me trasladen, que no me voy a aplazar. Y me dijo que no, me mandó a decir que no, que tenía que sacar, que ahí tenía que estar hasta que él dijera. Siguiente año yo me aplacé y yo les dije de que cuando yo llego, el problema es cuando yo llego en noviembre a la casa, ¿va? Y le dije de que me preguntó, ajá, me dije, ¿qué tal? No, le digo, fíjate que yo le dije que no me trasladaban, me iba a aplazar. Entonces, está bueno, pues mañana al instante sacó un balde y un par de rejos. Te vas con los lecheros. Bueno. Pero yo le ponía con aquel amor, con aquel deseo para demostrarle de que yo también podía. Y miren que el siguiente año me dice que en enero le digo a mi mamá, ¿dónde me van a poner a estudiar? No, ahí mismo, dijo tu papá. Y entonces se arrimó donde mí y me dijo, mira, vas a entrar ahí mismo. Si vos me pasás todas las clases, el otro año te traslado. Bueno, le dije. Pero yo pensé, dije yo voy a repetir con 2 clases porque ahora se me había dejado, dije yo, para llevármelas al suave el siguiente año. Como al tercer día de que estoy en clase, que estoy en la caseta, yo llega la secretaria. Bueno, y vos me dijiste, ¿qué pasó? No, le digo, yo no llevo a clases que están ahorita. Anda a secretaría, me dice, para que hablemos. Me lleva. Cuando yo llego a secretaría, saca los papeles, una caja con los papeles donde lo había hecho pedacitos mi papá y había dicho que repitiera con todas las clases para que aprendiera de que quien mandaba era él, no yo. Pero como yo estaba mal liado con mi papá, yo le decía, yo le voy a mostrar a este maestro cómo son las cosas. Entonces repetí con todas las clases y yo le dije a mi mamá en octubre, dile a mi papá que vaya moviendo el traslado, le digo que yo ya pasé todas las clases. Pero siempre quedó aquella incomodidad. Me trasladó porque un maestro no tenía que lo que decía, así era. Y fíjense que me trasladaron para el colegio público. Allá yo sentí otro ambiente, yo me sentía en mi mundo, pues yo decía, aquí es donde yo debía de haber estado. Pero allá había un problema, que había muchos primos, muchos parientes. Y antes, pues, las familias que podían eran las que podían estudiar los hijos. Pero la mayoría que habían eran familiares míos ahí, entonces ya me controlaban más. Y yo agarré de que ya de octubre, cuando estaba en tercer año de ciclo, yo me salía de clase porque tenía un laboratorio de ciencias naturales y me iba temprano, cuando había sacado mis clases, para mi pueblo. En bicicleta viajaba yo, porque antes de que tenía una bicicleta era como que tuvieran una buena máquina ahora. Y le dijeron a mi papá, llegó a oído de mi papá que yo me salía antes de terminar las clases de la semana. Y entonces llegó al colegio
Y yo cuando lo miré, créanme que se me partió el corazón y dije yo, pero yo no he hecho nada, les digo a mis compañeros, yo, señor, tengo clavo, yo fui hasta aquí, tengo clavo. Y llega, se fue directo, lo fui a saludar, yo no me contestó, se fue para la secretaría y llegó y les dijo de que yo no, ni supe qué era lo que estaba haciendo. Y yo lo quise fue ir a responder allá atrás del gimnasio porque decía yo, este don aquí me lo puede cojar. Porque como ese era el mundo que él nos había inculcado, la manera como él nos había criado. Y fíjense que me llamaron por la bocina, por el micrófono del colegio, tuve que llegar, pero yo créanme que yo sentía que yo andaba la faja en el hombro ya cruzada. Y no, solo agarró el billete más grande que había en ese momento y me lo dio y me dijo, tenés que invitar a tus compañeros. Yo me fui para la cafetería, compré una enchilada, me acuerdo un fresco que yo ni sabor le metí, porque decía yo, mi preocupación era cuando yo llegue a la casa, a ver por qué me va a salir este señor. Y miren que ese día yo recibí las clases todas y me decía el laboratorio de ciencias naturales, me dije, ¿qué pasó que te fuiste? Nada, yo ya la pasé, ¿para qué voy a estar viniendo? Y entonces iba a reírse, va como changoneteando ahí conmigo. Pero yo preocupado más bien la hora de salida, ese día no me quería ir porque más bien dije yo, a ver cuando llegue allá. Y miren que cuando llegué calculando de que mi papá estuviera dormido. Y la única que encontré en la cocina fue mi mamá y me dijo, le dije yo, allá anduvo Michael, le digo en el colegio. Sí, me dice que le vinieron a decir que vos no entrabas a clase. Le dije, pero está bueno, me dije que le has tapado los dientes a tu tía, me dije que le enseñaron las notas y le dieron una copia, yo había pasado todas las clases. Pero eso a mí no me gustó, sino que yo lo que hice fue que en ese momento me andaban repartiendo folletos para irse a las escuelas agrícolas. Entonces yo dije, yo me voy de aquí. Aquí hay muchos sapos, decía yo en ese momento, que eran los mismos primos míos y primas. Entonces me fui, me mandaron a hacer un examen de admisión a Tegucigalpa porque había pasado los exámenes de admisión en esa escuela. Me fui para como supervisión, algo así, en la departamental en Tegucigalpa. Lo pasé, a los 3 días me despacharon, me fue a dejar mi mamá. Y dije yo, aquí sí, aquí nadie me va a estar fiscalizando. El problema fue cuando yo llego allá, en la primera noche, lo primero que miro en el internado es una mesa llena de cervezas igual. Yo hasta ese momento nunca había tomado nada, pero yo trago una cerveza y miren que en la noche empezamos ahí, el problema fue que yo probé y me gustó. Dije yo, ni modo, ahora voy a sacar 2 carreras aquí. Y las saqué, cabal, cheque, las 2. En eso fui muy bueno. Y me gradué de allá. Embarazo a una muchacha acá, cuando estaba haciendo la práctica. Y miren, antes era lío embarazar a una mujer porque le mandaban una nota, digamos, a la secretaría de la escuela, ya adiós título, ahí se olvidaba del título y que no lo aceptaran en ningún otro colegio. Entonces viene mi papá y le dice a mi mamá que me diga que me la lleve, ¿verdad? Pero yo cuando me conviene, yo era bien mandado y ahí sí le daba la razón a mi papá. Entonces me llevo la muchacha para la casa y me dice mi papá que por la comida de ella, que no hay ningún problema. Entonces, el 17 de diciembre me dan el título ya. Y el 6 de enero nació el niño. O sea que casi salí rasadito, pero yo no quería obligación. Entonces me dice mi mamá que dice mi papá que si quiero seguir estudiando. Entonces yo le digo que sí. Y entonces, pero yo seguí en el mismo mundo. Cada vez que yo llegaba, me voy a meter a otro internado. Cada vez que yo venía a la casa, venía lo mismo.
tomar, andar en la calle, ya llegaba a medianoche. La verdad que yo casi mi hijo lo vine a conocer como a los 3 meses y vine una vez antes, como al mes y medio de que había nacido, vine a la casa. No me quedó chance de verlo porque solo llegué, me perdí, me fui para la calle y solo llegué a traer la maleta cuando ya me iba de regreso. Entonces, la muchacha no aguantó pues estar así, en esa vida. Y él llegó hasta un año, en el segundo año, decidió irse pues, y dejarle el niño a mi mamá. Y yo feliz porque yo dije, hoy sí estoy soltero de nuevo y me gustó pues. Y fíjense que el problema mío es cuando mi hijo pues estuvo conmigo, fue creciendo, de vez en cuando lo miraba cuando venía, me gradúo, pero cuando yo me gradúo crece más un odio en mi papá porque un día yo le dije a él de que él tenía problemas y sembraba bastante grano y le salía el maíz un poco amarillo. Entonces yo le decía que le cambiara fórmula al maíz, tipo de fertilizante. Y entonces yo quería pues, de que él sacara provecho de tanto que había gastado en mí. Pero él no daba comodidad, entonces lo que dijo, no me contestó nada, pues me agachó. Cuando yo di la vuelta, lo primero que dijo, le dijo a uno de los trabajadores ahí, esto con 4 cosas que han aprendido, quieren venirme a dar clases a uno, tengo 40 años de ser agricultor y no es posible que un mocoso de esos vaya a ir a darme clases. Lógico, solo le dije y aquel me fue a decir a mí, yo no me habían dado el título todavía. Entonces, el problema es cuando aquel me dice, el trabajador, está bueno, gente dijo, está bien. No le dije nada. A los 8, como a los 7 días, me tocaba la celebración de la graduación. Y entonces le digo a mi mamá, dígale al señor, le digo, que no vaya a la graduación, porque si él vale, yo me salgo del salón. Entonces, así pasó. Fue solo mi mamá con un hermano mayor que solo era hijo de parte de madre. Y cuando ellos llegaron allá, todo el mundo me preguntaba, ¿y tu papá? No tengo. Yo no tengo papá. Alguien me lo puede prestar para que me represente. Pero como ya andaba mi hermano mayor, él me representó allá y pasé con él a recoger el título. Yo llego de regreso a la casa y solo dejo la maleta y me voy. Y dije yo voy a buscar trabajo. A los 3 días me llama un amigo de recursos y me dice que hay un trabajo en el lado de Troje. Está bueno, tráeme los papeles. Solo inicia el año y yo ya tengo trabajo. Entonces empiezo a trabajar y yo no venía a mi casa. Llegaba donde una vecina en la casa de abajo, porque yo decía que para qué le iba a calentar la cabeza a mi papá. Entonces fui mirando muchas injusticias de remate. El enemigo en todo camina. Yo les digo, el enemigo, él anda mirando por dónde nos ataca para meternos a un problema. Llego un día yo a mi casa y donde la vecina, y yo escucho unos gritos de mi mamá. Entonces yo me meto a la casa y voy a ver. Y era mi papá que estaba golpeándola. Entonces vine yo y me saqué una 9 que andaba, y se la arrojé en el pecho y le dije, papá, usted toca a mi mamá y ahí se queda. Se acabaron los problemas. Y si no la quiere, démela que yo me la llevo. Pero usted no la vuelve a tocar. ¿Usted cree que porque es un burro cargado de piso, le digo, cree que lo va a vivir maltratando? Pero aquí se acabó.
Entonces yo me llevé a mi mamá para donde la vecina, donde estaba yo. Y yo decía de que yo vivía engañado en un mundo de que yo pensaba de que mi papá era quien tenía que pedirme perdón, porque yo decía que él era el que necesitaba de mí, decía yo, ese es el engaño, porque a veces cuando los padres nos quieren corregir, cuando hay adolescentes, por eso les digo acá, porque hay niños, cuando los padres nos quieren corregir, a veces nosotros decimos que es porque no nos quieren. Y los padres, si dan un consejo, no es porque no los quieren, sino que al contrario, es porque los quieren y porque quieren grandes cosas para nosotros. Pero cuando somos adolescentes, todo lo miramos al contrario. Entonces se creyó que estuvimos como un año con mi papá, que no directamente, pero ni el saludo le dirigía yo. Y yo venía solo a dejarle dinero a mi mamá, donde la vecina, y de ahí me regresaba. Andaba en un carro del gobierno. Yo creía que el mundo era mío y esa era la equivocación. Pero un día en una cantina ahí en Minaca, ahí en mi pueblo, me encontré con un tío y me dijo: mira, hijo, me dice, tengo mucho aprecio, te voy a decir algo, tomado él y tomado yo, pero tu papá no necesita de vos, tenés que cambiar de actitud y acercarte a él. Él está en lo que está. Es un hombre que ya está casi con toda la... Está hecho, pues, porque él ya tiene lo que va a tener y vos sos un niño. Sos vos quien tenés que arrimarte a él. Y fíjense que aquello tocó mi corazón. A pesar de cómo andaba yo en el mundo, traté de acercarme a mi papá y yo decía de que era que no me quería. No, el que andaba equivocado era yo. Cuando yo le dije, lo saludé y le dije que me perdonara, que me disculpara, a mi modo, ¿va? No es que yo fui a sentarme con él, a abrazarlo ni nada. Aquel hombre me tiró, nos abrazamos, lloramos uno y otro y empezó a cambiar todo. El problema fue que de ahí al poco tiempo murió mi mamá y ya fue un golpe duro. Ya la que servía de puente ya no estaba, pero ya había una relación mejor entre mi papá y yo. Llegaron a tener una relación tan bonita con mi papá que me arrepiento, que yo solo lo disfruté como unos 3 años de la vida de él. Ya los últimos años que él estuvo, y les digo yo, me pesa. Después muere él, se me viene el mundo encima a mí, porque habían hermanas de por fuera, empiezan los pleitos por herencia. Yo ya tenía un dinerito ahí de trabajar, que trabajaba con él y nos iba bien, muy bien. Y fíjense que vienen las hermanas de por fuera, bloquean todo, todito, hasta las cuentas mías que yo tenía en el banco me las bloquearon. El abogado que yo tenía me llamó como unas 2 horas antes y me dijo: Juancito, si tiene algo a su nombre, véndalo o escóndalo, porque lo van a quitar o se lo van a parar. Yo tenía una moto que solo tenía como 3 días de haberla sacado en la agencia, la vendí casi a mitad de precio. Los carros, tenía 2 carros, no me los quitaron porque no estaban a nombre mío. Yo antes acostumbraba, yo les decía que yo era maletas al lomo, dejaba el traspaso abierto para si vendí un carro ahí nomásito, hacerle el traspaso, ya no pagar el traspaso. O sea, por ahorrarse una miseria, pues, cuando uno anda en el mundo, un poquito se le hace bastante. Y entonces yo lo que hice fue quitarle el traspaso que tenía ahí y dejarlo a nombre del cliente anterior.
porque fueron a revisar las revisiones y todo de los carros y no me los hubieran quitado. Y fíjense que entré en un mundo como que dijo el enemigo, porque no creo que haya sido Dios el que haya puesto esa penitencia en mi vida. El tiempo que tuviste para disfrutar a tu padre no lo hiciste, y ahora te viene el cargo de conciencia. Mi papá dejó compromisos grandes y yo me los eché todos encima, porque había un hermano menor que si no hubiera quedado en la calle, yo ya tenía cómo trabajar, pero aquel hubiera quedado en la calle. Eso me quitó la paz, me creó hasta una ansiedad en el cuerpo. Me invitan a esta organización un amigo, mi hermano, muy querido, una persona que yo le tengo un aprecio grandísimo, bendigo la vida de ese varón. Y llego yo a la fraternidad destrozado, sin dinero, enfermo. Y las enfermedades a causa de todo lo que me habían paralizado después de las complicaciones que tenía. Padecía del azúcar, padecía de la presión. Bueno, ¿de qué era lo que uno padecía? Y fíjense que llego a esta organización y el día que llegué hubo algo que a mí me llamó la atención y me gustó. Fue lo único que me gustó de ese día, porque el testimonio nada que ver con mi vida. El que estaba moderando dijo: pídanle aquí a Dios lo que ustedes no pueden resolver, pídanle lo imposible, que Dios es quien se va a encargar de resolverle los problemas que ustedes tienen. Y yo con un montón de problemas, más bien quería pedir otra hoja yo para que me la pagaran, porque no me ajustaba una al revés y derecho con tantos líos que yo tenía. Y fíjense que pues aquí, pues yo en mi pobreza, en mis limitancias como andaba, pero yo siempre he sido así, de que si ando poquito, hecho poquito, pues, si ando bastante, pues me toca echar bastante. Y en ese momento andaba poco, pero empecé yo a pedirle a Dios que me ayudara a resolver los líos que tenía, a que me sacara los problemas que tenía, porque eran líos grandes y deudas grandes. Le estoy hablando de deudas de un montón de ceros. Y fíjense que a poco tiempo me invitan a un SAEL, a Ciguatepec, un seminario avanzado de entrenamiento para líderes. Para los que vienen por primera vez, les invito a que vayan. Ahí se siente la presencia de Dios desde que uno entra por el portón. Y yo no quería ir, yo les digo, yo no quería ir, porque yo la excusa que más ponía era de que no tenía dinero. Era cierto, no tenía. Pero eso fue uno de los puntos que más me gustó en esta organización. Empezaron y se arrimaron a quien me había llevado a mí el capítulo. Decirle que yo les había dicho que tenía unas vacas ahí que no las había podido vender y que no podía ir por eso. Entonces le digo a un fraterno al que me llevó a mí, decirle que le voy a prestar dinero, que yo tengo un dinerito ahí, que cuando venda las vacas que me lo pague. Al final no tenía vacas, yo todas las había vendido, pues. Las había vendido para pagar compromisos de mi papá y no había hecho nada, pues no había podido, pero solo medio le había limpiado los bigotes al tigre. Entonces, pero en resumidas cuentas me fui. Me dijeron: vaya, usted vaya, así que el capítulo paga. Ya no hay excusa. Yo me fui, más a empujones que a voluntad. Fíjense que cuando estaba en las primeras charlas, el viernes ya llegamos tarde, pero el viernes en la noche lo que sí me gustó, que
hubo uno que ya era fraterno, me dio un abrazo que yo creo que fue el abrazo que yo deseaba, que yo pedía de niño. Fue el abrazo que iba en el de mi papá. Y yo decía, pero me lo dio otro bolo igual a mí, porque habíamos sido compañeros de patrulla. Y fíjense que, pero aquello yo sentí que como que me relajó. Y yo inquieto para que se amaneciera luego el sábado. Fíjense que el sábado nos preguntaban ahí que si ¿tienes pacientes de azúcar? Yo levantaba la mano. ¿Quiénes pacientes de la presión? Yo levantaba la mano. ¿Quiénes andan en algún dolor? Yo levantaba la mano. Y estos tienen todas las plagas de Egipto, decían. Y yo andaba un dolor en la columna porque yo no me despegaba las 44 en la cintura, imagínense. Y de eso andaba un dolor en la columna, en el lado derecho. Por eso yo uso la billetera al lado izquierdo. Y fíjense que yo le pedí a Dios que me quitara ese dolor porque no me dejaba pero ni estar sentado. Para mí era cruel, todo el sábado ahí en el CNC, yo sentía que casi me iba a deshacer la columna. Y fíjense que cuando era como la 1, a las 2 de la tarde, algo así, nos dieron un receso, ¿no? Y yo andaba con un fraterno que es medio mudo. Y le decía yo andaba necesitado de Dios, yo quería que oraran por mí. Y entonces, frater, yo voy a ir, yo no me voy a acostar, le digo, yo voy a ir a pasar a que oren por mí ahí. Vamos, yo voy a ir con usted. Y le decía yo, ¿con quién quiere que pase? Yo decía que iba a pasar con los más viejos porque tenían más experiencia, decía yo. Fíjense que nunca pude pasar con los viejos. Me tocó pasar con el más joven. Aquí no decimos nombres, pero lo voy a decir quién era. Fue el que vino a la cena navideña de ustedes. Ese varón hace 7 años oró por mí. En ese momento yo fui sanado de la presión, fui sanado del azúcar. Y pedí oración por mi esposa porque tenía un tumor que decían que tenía que ser operado y le pegaba un dolor enorme. Un dolor que yo lo que hacía era ponerle la espalda para que me agarrara de mi lomo porque era lo único que yo podía hacer. No había pastilla que le quitara el dolor. Y fíjense que ese varón oró, faltaban 15 para las 2 de la tarde. Y en ese momento mi esposa le quiso pegar el dolor, pero solo le pegó como una pasioncita, como cuando a uno le quiere pegar un dolor de cabeza. Los que somos cafeteros sabemos qué es cuando no tomamos café. No sé si hay alguien que le gusta el café por aquí, porque con ron estamos en la riata ahí. Entonces, así dice que fue el dolor que le pegó. El siguiente día, cuando ya venimos, yo venía seco por llegar a Dalí, porque dije yo mañana lunes me voy a hacer los exámenes, a ver cómo estoy, a ver si es cierto que aquí dan. Y cuando yo me saqué el celular en Comayagua para hablarle a mi esposa, lo primero que le pregunté, ni la saludé y el dolor, fíjate que de ayer como a las 2 de la tarde me quiso pegar y no me ha vuelto a pegar. Entonces dije yo, sí funciona, me gusta, sí funciona, dije yo, en mí va, no le dije a nadie. Y fíjense que decían que mi esposa tenía un tumor, que la tenían que operar, que era un tumor entre 5 y 6 libras y media. Y sí la operaron, pero no la abrieron, la operaron con láser. Le sacaron los tumores que eran como un mango de corazón. No sé si alguien conoce los mangos de corazón, algo así. Y fíjense que, gracias a Dios, eso fue todo. Mi esposa quedó tranquila. Mientras ella andaba en la operación, porque era el lunes que iba a operar de ella, yo me fui a hacer los exámenes. Mi azúcar salió normal y mi problema de la presión yo salí sano. O sea que en mi primer Sahel yo me traje 3 milagros.
Y como ahí le dicen a uno y le enseñan de que las deudas van a ser sanadas, yo decía yo, bueno, me sanadas tantas que tengo, decía yo. Miren que decía uno, me dijo un fraterno, un saherista cuando ya no venía, yo me andaba escondiendo porque no quería, me decía, vaya a darme señas que fuera, que iba a orar por mí, ya el domingo cuando ya no venía, y yo escondiéndome atrás de la paila de unos carros ahí porque decía yo no. Y me casó, me bajó del carro cuando ya veníamos de salir, en el portón me bajó. Y me agarró de la mano y se puso a orar por mí. Y me dijo, Dios tiene cosas grandes para usted, por eso lo andaba buscando y te me escondiste. Y Dios dice que vos vas a llegar a ser cabeza en tu capítulo. Y todos los problemas que tenés, dentro de poco tiempo vas a venir a darle gracias a Dios aquí de nuevo, porque vas a resolver en un mes. Yo le dije, lo recibo, pues le dije yo, pero como quien dice, no creo. Miren cómo es el enemigo. Y fíjense que me vine para Berlín. Siguiente día mi esposa se fue a operar, yo me fui para el laboratorio a hacerme los exámenes, me salió negativo el del azúcar y me salió normal el de la presión. Yo dejé de tomar pastillas y yo ahí camino en los potreros y yo, tranquilo. Mi hijo menor se asusta porque cree que nos toca vivir juntos. Y acá es cuando va a mitad de camino, va que le digo yo que parece que lleva corbata, la lengua estirada, ¿verdad? Y está joven. Entonces, en ese Israel yo me traje 3 milagros después de que mi esposa sale de cirugía. Todo bien, ¿no? Pasan como unos 15 días. En eso se viene la pandemia. Yo estuve bastante tiempo sin compartir por eso, porque yo me quejé de Dios. Y me quejé, no yo solo, sino que yo me quejé en público. Y yo dije, cuando entró la pandemia y dijeron que iban a cerrar, aquí es donde yo digo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Porque ¿qué voy a hacer yo con ese montón de deudas? Les dije yo. Entonces me dijo mi esposa que me calma, tranquilizar. Y no es la verdad. Imagínate, le digo, por lo menos trabajando o con la ciudad abierta, porque yo por lo menos ahí voy tapando el reloj al macho, como decimos cuando andamos en el mundo. Pero y así cerraron todo. Pero fíjate que Dios rapidito me dio respuesta. Yo cuando mi papá murió, yo le dije a mi hermano, voy a notificar una manzana de tierra para salir de los compromisos y quedarme con mi cabeza fresca. Puse un rótulo, hay testigos, ahí está Mario Ernesto, que ese rótulo lo único que separaban eran los pájaros, porque nadie me llamó. Y fíjense que a mí me dijeron los fraternos, Juan me dice, vaya ore todas las tardes ahí, ayune, y mirará que Dios le va a dar respuesta. Cuando entra la pandemia, yo tengo como unos 15 días de estar ayunando, llorando, y yendo a orar allá en la parcela que quería vender. Y fíjense que cerraron, dijeron que iban a cerrar la pandemia un domingo. El martes yo estoy llenando un silo ahí en un solar y llega una señora, pero yo estoy de espaldas. Si yo las hubiera mirado de frente, yo me le voy, porque yo dije, ellos vienen a hablarme de Dios. Pero como yo estaba de espaldas, hasta que ya llegaron como de aquí así y saludaron, no me quedó chance de moverme. Entonces me dijeron de que me saludaron, ahí estuvimos platicando, y me preguntaron que si tenían solares, y les dije yo que iba a ver si había, cuál, yo no había vendido ni uno. Y una señora me había agarrado uno y a los 15 días me estaba pidiendo el pisto de regreso de lo que me había dado. Y fíjense que mi idea solo era notificar una manzana. Pero el día que las señoras llegaron, me dijeron que ellas querían un solar.
¿Y cuánto me lo va a dar? Entonces ya le dije yo el precio. Ajá. Pero fíjense que nosotros lo queremos para una iglesia. Cuando a mí me dice que lo quieren para una iglesia, yo me agarré de un hilo de alambre del cerco y dije yo entre mí, Señor, usted sabe cómo yo estoy. Sí, no, yo le hubiera regalado el celular, pero yo estoy en un proceso que estoy por el suelo, la finanza. Y entonces, mire, le digo, hagamos algo. Se lo voy a dar a mitad de precio. Aún en mis limitaciones que tenía. Y me dice, de veras, ¿sí? Entonces, le vamos a hablar dentro de 1 hora y media. Ajá, le digo, deme el número de teléfono del que me va a hablar, le digo. Porque me habla de otro, no le contesto. Imagínense cómo andaba. Entonces, imagínense cómo más de uno cuando anda endeudado hasta los ojos. Y fíjense que a la hora 20 minutos me hablaron y me dijeron de que, fíjense Juan, me dice que le vamos a agarrar 2 solares. Entonces yo se me dio vuelta la perilla, como cuando le ponemos el aire acondicionado al carro. Yo sentía como aquel fuego en mí. Entonces yo le dije, mire, está más fácil la cosa, le voy a vender uno y le voy a regalar el otro. Entonces, de veras, sí, vengan mañana a las 8 para marcarse. Pero lo queremos en el centro de la notificación. Ya ellos me la ponían difícil porque yo no quería notificar todo, sino coger una manzana. Pero como estaba con necesidad, y dije yo, es de Dios. Vengan mañana a las 8, les voy a dar en el mero centro de la notificación, ahí está la iglesia. Y el siguiente día llegaron a las 8 de la mañana, ahí estaban. Todos los que los marqué y empezaron a zanjear. Mirémonos en la tarde en la línea, dice, para que hagamos los papeles y pagárselos. Uy, dije yo, con esto yo refresco un poquito, aunque sea. Miren, para hacerles corto, aquí hay testigos, porque este varón que es vecino mío. En esa semana que empezaron a zanjear, y en la iglesia, a mí me lo pagaron un viernes, en la tarde, solar. De ese viernes al siguiente viernes yo había vendido 22 dólares y al contado. Ya cuando había dado o sea, ¿dónde iban a marcar la iglesia? ¿Dónde hicieron la iglesia? Fíjense que yo pagué todos mis compromisos y más bien ya me cobraba para la Coca-Cola. Y yo lo primero que dije, hoy sí, soy solvente, que se agarra mi capítulo porque voy a servir. Y voy a servir a manos llenas. Porque una vez un fraterno a mí me dijo, es rico, vamos a servirle a Dios con la bolsa llena. No debí no haberle contestado así, pero lo hice. Y yo le dije, a usted Dios lo ha tenido arriba y ha mirado, ha volteado a ver la gente hacia abajo. Y lo tiene abajo y de la misma forma voltea a ver la gente hacia abajo. Entonces usted tiene que dar una respuesta porque yo soy nuevo. Se le rodaron las lágrimas. Ahí está, que más bien ahora yo le he ayudado. En la calle de la amargura. Yo le he echado la mano. No le voy a dar nombres porque aquí no podemos dar nombres. Pero el domingo que estemos en la reunión, ustedes van a ver las atenciones hacia mí de ese fraterno. Esa es la seña que yo les digo para que ustedes miren. Entonces, ¿qué pasa? A veces Dios nos pone arriba y cuando estamos arriba tratamos de menospreciar a la demás gente. Y yo siempre les digo, hoy estamos arriba, mañana no sabemos. Mantengamos la humildad, dejemos la soberbia a un lado y démosle el lugar a Dios que se merece en nuestro corazón. Les voy a comentar un milagro ahí un poco a la rápida, de los milagros más grandes que yo he recibido. Fíjense que mi hijo mayor se pasó de Canadá a Estados Unidos, pues se iba a mover con coyote. En la frontera de Canadá lo deja botado al coyote y se le ha hecho el depósito. Miren, es triste escuchar llorar a un hombre, de los hombres que les han tirado de gallito,
Y peor un hijo. Mire, yo me partía el corazón, aunque yo tuviera cómo ayudarlo económicamente, cómo lo iba a ayudar estando lejos. Yo le había echado la mano a un amigo con un ganado enfermo que tenía. Solo eso me vino a la mente. Voy a llamar al amigo, no me tanqué. Pero en un estado que yo puse, aquel lo miró y, amigo, ¿qué le pasa? Fíjate que es cierto. Y me preocupa, ¿ves? Yo voy a dar la cara por usted aquí, usted solo me deposita lo que yo vaya gastando. Listo. Yo tenía dinero, pero no podía, ¿qué movimientos podía hacer yo aquí? Y aquel allá empezó a moverse con un hijo, con un cuñado. Y miren que lo agarran el día que le íbamos a pasar de nuevo. Por esos drones lo agarraron por el GPS del celular. Perdimos comunicación, es yuca. Yo les digo porque miren, yo me estuve 72 horas sin tener comunicación con él. Aún nosotros lo más feo que me viene. Peor en las fronteras. Fíjense que a las 72 horas el cipote me habló. Yo no salía porque dijo que tal me llama y en un momento que yo ando en un lugar donde no hay señal. Así fue, me llamó y me dijo, fíjate que me agarraron, pero aquí estoy. Y averiguate cómo es la vuelta ahí, le digo yo, y me mandaba la información. Ya ella tenía acceso a su celular porque me podía estar llamando. Me llamó y me dijo, mira, esto y esto pasa, pero se ocupa tanto. Dale, hacer los movimientos y yo de allá te va a monitorear el amigo. Él es el que va a encargar de todo, yo de aquí no le voy a depositar el dinero. Mire, lo pasaron, me lo dejaron adentro de Estados Unidos, lo recogió el amigo, lo movió y, por eso les digo yo, la humildad. Esta vez yo le fui a ver una paca al amigo ese y me acuerdo que me quería mandar un dinero, yo ya estaba bien solventemente, yo le dije, no me preocupe, mándeme el dinero a las medicinas nada más y miren cómo me pagó, con un favor grande, grandísimo. Y fíjense que el otro día, ustedes saben cómo está la situación ahí en Estados Unidos, lo agarra el amigo y le decía, estaba con otro muchacho que hijo de un trabajador mío. A mí no me llamaron por no darme la noticia de un solo, estábamos ordeñando unas paquitas ahí y me dice el que trabaja conmigo, fíjate, me dice que acaban de agarrar a tu hijo, me dice ahorita. Aquel me lo tiró como balde de agua fría. ¡Bum! Solo lo único que dije yo, que Dios tome el control de todo porque yo no puedo hacer nada aquí. Al momento, como a los 5 minutos, llama el pastor de donde iba a la iglesia de mi hijo, que nos pusiéramos en oración, en cadena de oración, y que cuando termináramos de orar, que mandáramos un mensaje para corroborar de que ya habíamos terminado de orar. Así hicimos. Fíjense que como a los 25 minutos soltaron a mi hijo. Es la única persona que yo les puedo decir. Yo no me empapo mucho con la gente que tiene familia en Estados Unidos, pero es la única persona que yo he escuchado que lo ha soltado la vida. Eso solo Dios lo podía hacer, de ahí nadie. Y yo les dije en mi capítulo, ¿cómo no servirle a Dios? En unos días me cae la noticia que me querían poner de subsonar, yo no quería. Ahí está el hombre de testigo, me estuve como 3 días para poderle dar respuesta, porque a mí me gusta hacer las cosas bien. Cuando es al servicio de Dios me gusta hacerlo, tratar de hacerlo con excelencia. Pero yo le dije yo, le voy a dar respuesta el jueves en la noche. Yo voy a pasar oración con el testimonio y Dios me va a dar una señal. Si quiere ponerme ahí y si no, pues me quedo en el servicio del capítulo. Fíjense que, con esto termino, concluyo. Fíjense que estábamos tomándonos un café con el testimonio que yo traía ese día. Yo lo iba a dejar al canal que iba a compartir. Y fíjense que el
testimonio que iba a compartir en mi capítulo, le dijo a este varón, ahí está él de testigo, no te preocupes, porque yo creo que también le miraba la cara de preocupación que andaba este hombre. Y ahí estaba Wilton también, disculpen que doy el nombre, ahí estaba ese día, para que miren que hay testigos. Cuando ese varón le dijo a este hombre, no te preocupes que vos vas a tener tu mano derecha este año en el servicio de Dios, yo sentí como cuando uno le quita la emergencia a un carro cuesta abajo. Dije yo, pues yo, aquí está la respuesta que yo estaba esperando. Ahí nomás yo le dije así, vamos a entrarle. Porque yo no quería, porque yo decía, con Dios no se juega, y si vamos a hacer algo, lo vamos a hacer al 100, y me daba miedo quedar mal. Pero yo quiero decirles que estos 7 años que yo tengo en fraternidad, los he disfrutado de mi familia, Dios me ha llenado las bolsas en lo financiero, y han sido los 7 años más felices de mi vida. Y yo les digo, el que viene aquí, quédese, no se vaya, porque el enemigo anda buscando cómo derrotarme. Así que ahí donde están, vamos a hacer una pequeña oración que yo la hice cuando llegué, y la hago cada vez que me siento triste o me siento preocupado. Dios siempre me da respuesta. Repitan conmigo en voz audible: Padre Celestial, reconozco que soy pecador y que le he fallado, pero esta noche le pido perdón y lo acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Amén. Bueno, que este testimonio sea para honra y gloria de nuestro Padre Celestial.